Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un gusto en esta ocasión llevar a cabo nuestra segunda cápsula informativa a partir de la disertación del tema que lleva por nombre modelos epistemológicos. Recordemos que estamos abordando la materia Proyecto de Investigación de Derechos Humanos 1. Cuando hablamos de los modelos epistemológicos, es importante primero partir identificando en qué consiste esta expresión, ¿no? O la palabra epistemología. Pues bien, la epistemología es el estudio de la ciencia ya lograda, es decir, aquello que ya fue objeto de validación, de comprobación y de emisión de un resultado. Y una vez de que se tenga este estudio de la ciencia ya lograda, se conjunta con la actividad científica que busca consumarse. Por eso es epistemología, lo que ya existe y ha sido probado con lo que se pretende demostrar, aquella actividad científica que nosotros queremos buscar. Por eso, los modelos consisten en la ciencia a partir de cualquier medio que intente explicar en términos o en teorías familiares aquellos que son más conocidos o más sencillos. Y por ello, parte de teorías o de fenómenos nuevos que son menos conocidos o mucho más complejos. Por ello, existen tipos de modelos, los teoréticos y los materiales o mecánicos. Cuando hablamos de los modelos teoréticos son aquellos que buscan conceptos o teorías conocidas o tradicionales, es decir, aquellas circunstancias que ya fueron probadas. Y en tanto, cuando se habla de los materiales o mecánicos, son aquellos que utilizan elementos más visuales, como por ejemplo maquetas o dibujos. Por ello, poder hablar de los modelos teoréticos de la ciencia son aquellos que buscan describir las características más importantes para buscar esas orientaciones en la historia del conocimiento humano a través de modelos y de conceptos que tienen una unidad y que permiten lograr una comprensión mucho más parcial de toda aquella gama de elementos que existen. Por ello, estos conceptos se conjuntan dentro de teorías y estas teorías encontramos la primera que es la teoría objetivista y la segunda que es la teoría subjetivista del conocimiento. Es ahí donde se emplean las posturas epistemológicas con todas aquellas corrientes o con todas aquellas denominaciones que existen. Cuando hablamos de las teorías objetivistas del conocimiento, vemos que van a ser entendidas aquellas que sostienen que la realidad o la existencia de los objetos es independiente de la creencia o bien de las opiniones de los sujetos, o en otro sentido, cuando enfatizan elementos exteriores al sujeto o indican que el conocimiento debe tener su base en los hechos. Caso contrario, cuando hablamos de la teoría subjetivista, estas nos indican que pueden decir o que se reducen a la realidad o a la existencia de los objetos o a la realidad de los estados o actos mentales del sujeto, o también aquellas que enfatizan sobre determinados elementos interiores del sujeto o que en un momento dado subordinan la posibilidad o la calidad del conocimiento a los atributos intelectuales de las personas. Vemos que esta determinación y diferenciación de los conceptos de la teoría subjetivista con la teoría objetivista, pues más o menos son similares porque presentan determinados puntos en particular. Sin embargo, vemos que también presentan elementos diferenciados. Cuando nosotros hablamos de esta forma de reconocimiento, de manera genérica es en donde se basa los modelos epistemológicos. Cuando nosotros ahora bien vamos a adentrar en el estudio o vamos a profundizar en el estudio de cada uno de ellos. Cuando hablamos de las teorías subjetivistas, primero parten del elemento materialismo. Y cuando hablamos del materialismo, vemos que esta expresión es utilizada de manera frecuente para aludir a una postura valorativa de gran importancia en la adquisición y en la acumulación de bienes materiales. Pero para nosotros, lo que tiene dentro del ámbito científico es una solución a un problema ontológico
que trata de investigar una esencia del ser real, según una definición de Francisco Larroyo. El materialismo reconoce la existencia a la materia o a los cuerpos materiales. Por ello, los objetos que existen en el tiempo y ocupan un lugar en el espacio. Nos indica que como características del materialismo se considera lo psíquico como algo esencialmente material y se diferencia de lo físico. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y eso qué importancia tiene con la ciencia? Mucho, porque a partir de la interpretación de estos elementos materiales es con lo que la ciencia valida o desacredita una postura, porque yo no puedo identificar o yo no puedo utilizar el estudio de la ciencia sobre algo que no puedo probar o sobre algo que no puedo validar. Tiene que ser materialmente práctico o materialmente considerado para que sobre eso yo pueda emitir una valoración, ¿no? Entonces, por ello nos dice que la cuestión material es importante para poder tomar en consideración una validez o una materia, ¿no? Segundo elemento nos alude al positivismo. Cuando hablamos del positivismo, un autor que es Rodríguez Huascat nos indica que es importante tomar en cuenta los rasgos del pensamiento positivista y dentro de estos encontramos la proscripción de toda metafísica, que es aquella propiamente considerada como la cuestión relativa en donde se encuentra más allá de lo conocido por el hombre y también la cuestión rigurosa que presenta una exigencia que ha de sujetarse a los hechos o ha de ser fiel a la realidad. Esta cuestión positivista también es importante dentro de la ciencia. ¿Por qué? Porque se interesa en las ideas de unidad de la ciencia y la ciencia general comprende tanto a las ciencias naturales como a las ciencias del ser humano y por ello específicamente toma como base las cuestiones espirituales o las cuestiones pensadas o las cuestiones que emanan del pensamiento de las personas para que luego entonces sobre ella pueda emitir una valoración. Por eso nos dice, primer elemento material, lo que puede ser perceptible de investigación con lo positivista que parte de la idea del pensamiento. Si parte de la idea y lo exteriorizas, lo materializas, entonces va conjunto una forma de reconocimiento, de regulación y que esto va a ser objeto de validación para poder llegar a un fin. Ejemplo, si dentro de tu proyecto de investigación tú quieres abordar una idea o un tema, primero lo tienes que pensar, entonces estás aludiendo a la cuestión del positivismo. Luego entonces lo materializas, entonces estás hablando de la cuestión del materialismo entrando dentro de esta teoría para luego entonces identificar los elementos que van a integrar tu proyecto de investigación científica y con todo lo demás que tú lo pretendas robustecer. Por eso se dice que también dentro de este modelo epistemológico, además de esto, se tiene que tomar en consideración todos aquellos elementos sensibles que tienden a regularlo. Por ejemplo, también entra el empirismo. El empirismo es la base histórica y dentro de esto se encuentran elementos que redireccionan a la cuestión filosófica en busca de la verdad y en busca de la experiencia. Cuando hablamos del empirismo, nos dice que presenta, según el autor inglés Paravagano, nos indica que presentan rasgos en particular. Niega una verdad absoluta o la verdad que es accesible al hombre, que toda verdad puede y debe probarse, y también nos dice que de manera específica no se opone o niega la razón, sino cuando pretende establecer verdades necesarias absolutas. El empirismo nos indica de manera genérica que tiene como elemento distintivo la búsqueda de la verdad, es decir, que todo aquello que es objeto de probación, es decir, partimos de una hipótesis, tiene forzosamente que ser probado. Y cuando ya tienes una probación o una comprobación, entonces ya puedes argumentar o desacreditar esta hipótesis. Por eso habla del empirismo, cuestiones empíricas, que de algo que no está siendo probado debe de buscarse esta verdad para en base a ello poder soportar o desacreditar un dicho. Vemos, apreciables alumnos, qué tan importante es que nosotros podamos ir abonando en cada uno de estos modelos epistemológicos y repito, de manera genérica al principio hablamos de qué consiste la teoría objetivista y la teoría y los modelos objetivistas y los modelos subjetivistas y de manera puntual en esta ocasión hablamos de la teoría objetivista, pero estos y otros temas son los que también vamos a analizar de manera muy puntual dentro de nuestras sesiones virtuales. Que tengan excelente día.